¿Por qué las elecciones de América Latina y de otros países en África y en Asia y en el mundo en general son tan complicadas cuando son el modelo norteamericano? Tenemos que acordarnos que en el momento de la independencia, el modelo norteamericano se caracterizaba porque ponía en el poder a los ricos. Basta con acordarnos que George Washington era un terrateniente que tenía 200 esclavos y Thomas Jefferson también. Esto nos hace ver que las elecciones con el modelo norteamericano era una posibilidad para los más ricos, no para los pobres. Pero además, las elecciones en el modelo norteamericano estaban vinculados a la prensa. Tenemos que acordarnos que Benjamin Franklin era un editor de libros, era un publicista. Y desde el momento en que se inició el modelo de elección norteamericano, la publicidad ha sido el eje con el que se manejan las elecciones. Y el problema de la publicidad es que en la publicidad la verdad no cuenta, lo que se vende es la ilusión. ¿Cómo es esto? Vemos en las elecciones de Ecuador o en las elecciones de Argentina que los candidatos se convierten en ilusionistas. Hacen creer a la población que ellos tienen la varita mágica para resolver todos los problemas. Y cuando llegan al poder, viene el desencanto, viene la desilusión. Existen otros modelos. El modelo de las monarquías parlamentarias como la de Inglaterra también tienen la misma particularidad, pero no se elige el presidente o el primer ministro, sino que se elige el representante de la población que va a la Cámara de los Comunes en Inglaterra, al Congreso o al Parlamento en España y así en otros países. Y luego los miembros de ese Parlamento son los que eligen al primer ministro, al presidente. Y los miembros de ese Parlamento pueden ser inclusive más que los que inicialmente ganaron las elecciones, los que son de la oposición. En el caso de España es evidente. El actual presidente de España no ganó las elecciones, ganó su rival de la derecha. Pero este rival no reunió la suficiente cantidad de votos dentro del Parlamento de España y no puede gobernar a pesar de que haya ganado las elecciones. Este es otro modelo. Existen otros modelos como el modelo chino, donde no existen partidos políticos. Solo hay un partido político, el Partido Comunista. Todos los representantes, que suman más de 1,200, se reúnen, son elegidos por cada una de sus comunidades y ellos ponen el presidente. En este caso, el que tenemos ahora en China. Este modelo que se aplica en Latinoamérica es un modelo en que la publicidad es la culpable de toda la desilusión, de todo el engaño. Y la publicidad se realiza fundamentalmente por los medios de comunicación masiva. Y los medios de comunicación masiva en todo el continente americano, cuando no están en manos del Estado, como en Cuba, están en manos de los empresarios más ricos de ese país. En el caso de Ecuador, los medios de comunicación, los canales de televisión estuvieron en manos de los banqueros, que utilizaban los canales de televisión para su publicidad bancaria y también para publicidad electoral, que les permitía poner y quitar presidentes. Cuando llegó la gran quiebra bancaria,
muchos de esos canales llamados canales incautados les quitaron a los grandes empresarios banqueros que fugaron del país con el dinero de los ecuatorianos que tenían en los depósitos bancarios, y ellos crearon un pánico, y este pánico se convirtió en migración y en el fin de la moneda nacional, el sucre. Todo esto ocurrió en el gobierno de Yamil Maguad en 1999, cuando en ese mismo gobierno el superministro de Economía, el actual presidente de Ecuador, se benefició de este pánico financiero, y luego en los gobiernos siguientes logró sacar provecho porque su banco no quebró como los otros, pero compró numerosas acciones que se llamaban vouchers, pagarés, que emitió el gobierno de Yamil Maguad y luego el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, que eran promesas de pago a los que habían dejado su dinero en los bancos, y que sería una devolución de fondos cuando se vendieran los bienes incautados, los bienes de los banqueros. Esto no tenía fecha definida. La gente tenía que pagar la luz, el agua, la educación, la salud, el seguro, etcétera, el combustible del carro, en fin. Ante esta situación, la solución fue vender las acciones a precio de gallina apestrada, estos vouchers, estos pagarés, al señor Guillermo Lasso. El señor Guillermo Lasso multiplicó su riqueza y se convirtió en el hombre más rico del Ecuador, 4.000 millones de dólares, y abrió bancos. Tenía ya un banco en Panamá donde lavaba su dinero y el dinero de otros banqueros, y terminó lavando el dinero de la mafia albanesa que le financió las elecciones y que ahora lo tiene en el poder, y que además le obligó a entregar los puertos a estos carteles mafiosos europeos, porque la cocaína que salía de Perú y de Colombia solo podía llegar a Europa por medio de los barcos, y Ecuador tenía una gran flota de barcos que llevaban banano, y desde ese momento hasta el día de hoy el banano sigue siendo el principal medio de transportar drogas a Europa, y lo hacen a través de las cajas de banano, los containers de banano, los buques de banano. Y curiosamente, el actual candidato a la presidencia, Daniel Noboa, es el dueño de la mayor parte de esos barcos, de la mayor parte de esas plantaciones, de la mayor parte de ese banano. Y él va a ser posiblemente el candidato que gane estas elecciones. Es decir, en las elecciones anteriores pusimos a un lavador de dinero. Ahora vamos a poner a un transportador de cocaína de presidente, para que ustedes vean el nivel de poder que tienen los narcotraficantes y cómo los ricos en Ecuador consiguen multiplicar su riqueza, y esta riqueza les convierte en parte de este gran problema que es la red de lavado de activos y lavado y narcotráfico. Estamos en un momento en que el Ecuador tiene que decidir este domingo cuál es el próximo presidente, y para poder decidir cuál es el próximo presidente, la publicidad electoral ha creado una gran confusión, porque la publicidad electoral se ha hecho para atacar a Rafael Correa, para encubrir a Guillermo Lasso, a Lenín Moreno y ahora a Daniel Noboa, a su padre, a su familia, y se pretende mediante la publicidad electoral que la gente vaya a votar. Pero el voto es un voto que se compra, entre comillas, es una mercancía, es un valor. Esta compra de votos, esta compra de conciencia se realiza a través de los medios de comunicación. Y entre los medios de comunicación ahora está indudablemente las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp,
etc. Todo esto nos da a entender que el sistema electoral que se practica en América Latina ha llegado a su punto de saturación, al punto de quiebre. Es el momento final. Este sistema electoral que se fundamenta en la publicidad electoral es el fin del sistema democrático. Basta con ver que en Estados Unidos, a pesar de que Donald Trump está acusado de haber invadido el Capitolio, de haber defraudado al estado de Nueva York, de haber pretendido robar votos en las elecciones anteriores en el estado de Georgia y otras acusaciones más, hasta de violación, este señor tiene la posibilidad real de ganar las elecciones de Estados Unidos. Y si eso sucede, Estados Unidos es el primer país que pone a un delincuente completamente reconocido por los estados y por el mismo estado de Estados Unidos, o por lo menos visualizado en el poder, para que se absuelva, para que se autoindulte. Este es la clave fundamental para entender que el modelo de elección que tenemos ahora, que se llama democracia representativa estilo norteamericano, es decir, nombrando a un presidente, nombrando los parlamentarios, los asambleístas, es un modelo fracasado, que va al fracaso y que en Ecuador va a llevarnos a una catástrofe, porque de seguro el que más posibilidades tiene de ganar es Daniel Noboa, y va a llevarle a una catástrofe aún peor a la Argentina si gana el candidato payaso que tiene en ese país. Muchas gracias.